Vamos a comenzar nomás, yo creo, porque ya yo venía igual un poquito atrasada, 2 minutitos cuando me conecté, así que por último los que lleguen o las que lleguen eh, se pondrán al día ahí en el camino, ¿ya? Vamos a ponerle, a ver si está grabando esto. Bueno, lo primero, la Dani ya se llevó este discurso en la mañana, así que va a tener que omitirlo y escucharlo de nuevo nomás. Pero a quienes no vi en la mañana porque están en el electivo con el profe Gonzalo, yo me imagino que él igual les habrá comentado, es hacerle la invitación. ¿Ustedes hicieron ya el ensayo? Sé que la Viviana parece que lo hizo, ¿cierto? Hola, profe, sí, ya lo hice. Hola. Ya. Carolina, ¿usted hizo el ensayo? No, profe, todavía no lo hago. Ya. Entonces, Pero lo para voy a usted hacer, lo voy a se hacer. hace el mensaje. Fabiana, ¿usted lo hizo? Lo hago por partes, profe, voy a la mitad. Ah, ya. Muy bien. Se habrá dado cuenta entonces que no lo cerré el día 17. Eh, yo les envié un correo antes de salir de vacaciones para hacerle la invitación a que hicieran el ensayo. Eh, les indiqué que iba a estar abierto hasta el día 17, pero decidimos extender el plazo hasta este miércoles, ¿ya? Así que si es que hay alguna persona aparte que no escuche después la clase, en la grabación, puede ingresar, ¿ya? Hágalo, ¿ya? Si bien es un mini ensayo, tiene solamente 60 preguntas y es sobre los temas que entraron en la materia que vimos antes con el profe Gonzalo, no es sobre toda la materia que puede entrar en la prueba. De todas maneras, es una buena instancia para irse probando. Yo creo que ya les he dicho en varias ocasiones, entre más uno se pruebe, mejor. Ya no importa que le vaya mal, y sobre todo ahora que si nota es un ensayo nomás, mejor. ¿Ya? Una porque incluso en cuestiones que son como bien, podríamos decir, cotidianas, uno debe ensayar esas cosas, ¿ya? Yo, bueno, antes cuando estaba estudiando y los primeros años que fui profe, trabajé también tomando la prueba. Y hay detalles que uno dice, ¿cómo no lo pensaron antes? Uno debe ensayarse, pero hasta el más mínimo detalle. Incluso, por ejemplo, no sé, cuestiones que no tienen que ver directamente con la prueba. Eh, por lo general, la prueba se da, o sea, no por lo general, siempre, se da en el verano. Entonces, hasta ese detalle que es como, no sé, pues llevar una botellita con agua, que la botella con agua uno no la deja en la mesa, hay que dejarla en el suelo, llevar chocolate, llevar maní, hasta ese más mínimo detalle uno tiene que siempre ensayarlo antes, ¿ya? Cuando hagan los ensayos de prueba también, ojalá, aunque sé que es difícil hacerlo en un espacio en el que nadie los vaya a interrumpir, ¿ya? Yo sé que la Fabiana a lo mejor por tiempo lo está haciendo por partes, ¿ya? Pero esas por partes que lo hace, en esos momentos que esté ahí 100% concentrada, eso es lo fundamental. Y, y tener algo ahí a la manito para ir picoteando también sirve, ¿ya? Porque cuando uno está ahí eh, con la duda, con ciertas preguntas, muchas veces le da hambre, ¿ya? Y uno a la prueba puede llevar comida. Entonces, hasta ese más mínimo detalle usted practíquelo con anticipación, ¿ya? Entonces, hasta el día miércoles va a estar activo el ensayo y ojalá más gente se pueda sumar, ya de aquellos que vean después el video, que lo realicen, ya. Si es que lo ve después y lo quiere hacer, me avisa o le avisa al profe Gonzalo por interno y le podemos habilitar el ensayo, obviamente, no hay ningún problema. Lo que pasa es que va a estar activo hasta el día miércoles para que nosotros podamos descargar los resultados y ustedes sepan cómo les fue, ¿ya? Pero la disponibilidad va a estar siempre, ¿ya? Eso para iniciar, ¿ya? Y la última semana, ahora como para entrar ya de lleno a lo que estábamos trabajando, antes del ensayo, comenzamos a hablar sobre un tema que da para largo, ¿ya? Pero lo sintetizamos lo que más pudimos en una clase, que tiene que ver con imperialismo, hablamos también acerca de colonialismo, ¿cierto? Eh, ¿Y por qué digo que da para largo? Porque en el fondo este era como nuestra intro para poder explicar desde dónde surge la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, esto es
un repaso, se supone que usted lo tiene que haber visto con mucho más detalle entre primero y segundo medio, pero lo vamos a tratar de sintetizar lo más posible. Yo trato de buscar siempre algunos esquemas, no siempre son todos hechos por mí, pero algunos esquemas que sean de editoriales buenas. En este caso, hoy día les traje algunos que hacen un resumen como bien bueno acerca de la Primera Guerra, que son de la editorial Santillana. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es recordar características del imperialismo, ¿ya? Que ya hace más de una semana que vimos más o menos de qué se trataba, entonces puede ser que se nos haya borrado un poquito. Luego, comprender las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial y analizar a grandes rasgos cuál es ese impacto mundial que pudo haber tenido y también ese impacto que pudo haber tenido en nuestro país. Pero en ese último objetivo nos vamos a centrar en uno en específico que tiene que ver con la Revolución Rusa. Entonces vamos a hacer una intro a lo que va a ser la próxima clase, donde van a profundizar un poco más acerca de eso, ¿ya? Estaba planificado para verlo hoy día, pero vamos a verlo como intro porque me interesa también que repasemos el imperialismo, ¿ya? Entonces, la última semana que tuvimos clases hablamos acerca de que durante el siglo XIX se había generado una serie, podríamos decir, de situaciones que dieron el pie para que se produjera el desarrollo del imperialismo, ¿ya? Y uno de ellos es la producción de la segunda, podríamos decir, de la segunda oleada de revolución industrial, ¿ya? ¿Alguien recuerda así como, a grosso modo, como en una frase, alguna característica del imperialismo? ¿En qué consistía el imperialismo? ¿Cristóbal? ¿Está por No ahí? me acuerdo, profe. No, sí, sí estoy. Sí estoy. ¿Cómo está primero? Antes de que me digan que no se Ah, acuerda. bien, gracias. Ahí estoy, profe. Bien, ¿cómo estuvieron estas vacaciones? ¿Buenas? Sí, ¿Sí? sí, se ¿Descansó podría decir que sí. harto? ¿Harta Sí. empanadita? ¿Harto asado? ¿Sí? No, no hay que comer animalitos. Ya, No, profe. entonces, el imperialismo. No me acuerdo de nada. Entonces, ¿qué significará, solamente partiendo desde la palabra en sí, qué significará ser imperialista? Yo diría como una sobreposición ante otro. Tiene relación como el Ya, imperio como un gobierno sobre... bien. Oh, qué buen análisis, ¿eh? Muy bien, muy bien. O sea, está haciendo usted una analogía a lo mejor con lo que serían los grandes imperios, ¿cierto? Los imperios clásicos. Entonces el imperialismo está asociado a una idea de poder. Eso dice usted. Sí, profe. Y en el siglo XIX ese poder, ¿dónde estaba radicado? En las grandes potencias americanas, en Europa, en Asia, en África. ¿Dónde? Por lo que veo en el Power en Reino Unido y Francia, ¿o no? Sí, Y muy bien. en Europa, Estados Unidos y Japón, lo que dice ahí. Claro. Entonces, la semana pasada, antes del 18, nosotros hablamos acerca de que durante esta segunda mitad, podríamos decir, del siglo XIX, cuando estábamos viendo que en Chile se estaba produciendo o se estaba desarrollando en pleno el liberalismo, y luego surge esta crisis que da pie con Balmaceda que después surja el parlamentarismo en nuestro país, ¿cierto? En pleno de eso, en Europa estaba ocurriendo esto otro, que las grandes potencias europeas van a tratar de, por una parte, imponer, podríamos decir, superponerse, como dijo usted, unos sobre otros y sobre aquellos que a lo mejor tenían menos poder político y económico que ellos, iban a ser estas grandes potencias, principalmente, ¿cuáles nombró usted? Reino Unido, Francia, ¿cierto? Y luego van a surgir otras potencias nuevas, como sería Estados Unidos y Japón, ¿ya? Y donde se van a superponer fundamentalmente va a ser, vamos a ver el mapa mejor, ¿ya?
en África, en toda la zona, a lo mejor podríamos decir, de Asia. En el fondo se va a producir lo que diríamos una repartición del mundo entre estas grandes potencias, ¿ya? Y algunas de las, ¿cómo podríamos decir?, motivaciones que pudieron haber tenido, por un lado, es que en Europa durante el siglo XIX se produjo un gran crecimiento demográfico, entonces podríamos decir que una gran masa de población estaba deseosa de encontrar mejores condiciones de vida, ¿ya? O sea, había una gran cantidad de nacimientos, podríamos decir, de nueva población que no encontraba a lo mejor la mejor manera de desarrollarse dentro de Europa misma, ¿ya? Entonces, en este ideal como el sueño americano que va a surgir posteriormente, sería como este sueño de conquistar nuevas tierras, ¿ya? Por otro lado, también va a estar el factor tecnológico, que va a haber mejoras en los medios de transporte, o sea, va a haber más posibilidades de poder viajar, y eso viene de la mano de lo que sería esta segunda revolución industrial, ¿ya? Que va a dar pie, no sé, porque se reproduzca de manera masiva el ferrocarril, ¿ya? El ferrocarril o todo lo que tiene que ver con la industria asociada, ¿ya? Y por otro lado también está el factor científico, que es la búsqueda de exploración de nuevos territorios, al igual como lo fue en el siglo XV. Y factor cultural sería la transmisión cultural y religiosa, que también movió, como podríamos decir, como grandes masas de población tratando de, eh, entre comillas, pudiéramos decir, de evangelizar, ¿ya? O también de aportar culturalmente. De hecho, en esa misma época podríamos decir que estos habitantes de estas grandes potencias van a llegar a distintas partes del mundo, no solamente eh, bajo alguna forma propia del imperialismo, que vimos que podía ser un protectorado, por ejemplo, la semana pasada, o una colonia en sí. Habían distintos tipos de clasificaciones de ocupación del territorio. Eh, y van a llegar incluso, por ejemplo, hasta Chile, Argentina. Claro que acá aparecen como estados independientes, entonces solamente llega como migración de manera autónoma, o que nuestro mismo país quiso traer algunos migrantes, no sé, pues alemanes, o los argentinos que quisieron traer italianos. Eh, pero donde van a llegar fuertemente va a ser justamente en, ¿cuál es este continente que estoy aquí marcando? Viviana, o no se ve la... Profe, creo que es el sector de África, creo, si no me equivoco. Muy bien, es África, ¿cierto? Donde más fuertemente se va a instalar, podríamos decir, esta disputa por la repartición del mundo va a ser en África. ¿Y por qué? Lo vimos la semana pasada, porque África era rica en distintos, podríamos decir, como era posible de extraer distintos tipos de riqueza, ¿cierto? Tanto oro como café, diamantes aparece acá. Eh, el oro abarca también hasta la zona de Sudáfrica. El algodón también era fundamental. Las principales potencias que se van a repartir, bueno, como dijo ahí Cristóbal, una de las más potentes sería ahí Reino Unido, ¿cierto? Pero también inclusive va a estar España, ya España, que va a estar ahí como entrando por la parte norte, por Marruecos, pero va a ser Reino Unido, Francia, los principales que se van a repartir, podríamos decir, el resto de África. Y van a llegar a distintas zonas, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues Australia también. Aquí aparece, por ejemplo, en Indochina, aparecen los franceses. Y uno se dedica como a ver un poco cómo está coloreado todo, se va a dar cuenta que prácticamente Sudamérica se salva. ¿Y por qué se va a salvar? Porque ya, entre comillas, ha sido ya depredada en épocas anteriores y estaba reciente, pues, los procesos de independencia no, recién estaban completando un siglo, entonces es más difícil que entraran ahí. Y en la zona de Norteamérica, vimos acá que aparecía, por ejemplo, en el mapa, eh, en Canadá. ¿Se acuerdan que nombramos que un ejemplo bonito a lo mejor, como para
interiorizarse también en cómo es la llegada o cómo es el impacto que tienen esta potencia en distintas partes, es ver la serie de Ana de las Tejas Verdes, ¿ya? La Ana con una E, que está en Netflix, que está como bien famosa últimamente. Ahí aparece como distintas como costumbres que ellos tratan ahí de desarrollar y cómo se diferencian. Aparece un conflicto súper potente dentro de la serie, que es con los indígenas nativos ahí de norteamericanos, y cómo se tratan de imponer como las tradiciones que vienen desde Europa. Ya ese es un ejemplo a lo mejor un poco suave a lo mejor comparado con lo que ocurre en África, de cómo se va a imponer las tradiciones o las costumbres de las potencias europeas, ¿ya? Más o menos eso fue como lo que vimos la semana pasada, y vimos algunas características de este imperialismo, diciendo que podría desarrollarse a través de distintos grados como de penetración dentro del territorio. Uno de esos podría ser un protectorado o una colonia, o hasta el más bajo, que sería el envío de algunos migrantes que no necesariamente le quitan la independencia a ese territorio, como a lo mejor sería en el caso de Chile, ¿ya? Algunas de las consecuencias del imperialismo, y que va a ser a lo mejor alguna de las fundamentales que van a llevar después a la Primera Guerra Mundial, va a ser las rivalidades que se van a generar entre las distintas potencias, ¿ya? Por otro lado, va a producirse un fenómeno de aculturación en los territorios en donde se llegue. También la segregación racial, por ejemplo, una explotación masiva a lo mejor también de los recursos naturales de los lugares a los que se llegue a invadir, ¿ya? Aparece acá una serie de consecuencias similares que están asociadas con lo mismo acá en este mapa, donde sale lo de consecuencias económicas. Pero lo fundamental es que tengamos como esta panorámica de que a finales del siglo XIX estaba ocurriendo esto de la crisis del liberalismo en Chile, se produce ahí el proceso de revuelta en Balmaceda, está esta confrontación entre Congreso y Poder Ejecutivo, prima lo que es el Congreso, se llega a lo que es el parlamentarismo, y en paralelo podríamos decir en este contexto más macro, en Europa, lo que está ocurriendo es esta disputa entre las grandes potencias europeas por la repartición del mundo, ¿ya? Pero esa repartición del mundo es más que nada con fines económicos, o sea, cuánto es lo que se puede extraer de las nuevas colonias que se instalen, ¿ya? Por ejemplo, lo que les nombraba ahí de la serie de Ana de las Tejas Verdes, aparece nombrado en varias oportunidades el tema, no sé, pues de la fiebre del oro que existía en Estados Unidos y la parte norte de Canadá. Entonces aparece eso como uno de los motivantes a lo mejor para la llegada de migrantes. Pero en África lo que veíamos, pues ahí en el mapa hay distintos tipos de riqueza dependiendo de la zona geográfica, y los intereses iban apuntados a eso, ¿ya? Luego hablamos acerca, y con eso dejamos más o menos cerrada la clase pasada, para introducir lo que sería la Primera Guerra Mundial. Entonces hablamos de que entre 1871 y 1914 se va a producir un fenómeno que es conocido como la llamada paz armada, ya que es un periodo de paz aparente, dice ahí, fundamentalmente lo que es la zona de los Balcanes, y se va a caracterizar por la desconfianza que se va a ir generando entre las distintas potencias europeas, ¿ya? Va a estar durante toda esta segunda mitad del siglo XIX esta lucha por quién tiene más poder. Muy bien ahí lo que dijo Cristóbal al inicio de la clase, tiene que ver con quién se superpone más sobre el otro, ¿cierto? Quién tiene más poder sobre el otro. Y va a llevar a que Europa se vaya, entre comillas podríamos decir, a dividir en bloques, ¿ya? En distintas alianzas, ¿ya? Vamos a marcarlo acá. Se le llama también a esto no sé, por las alianzas del periodo bismarckiano, ¿ya? Que sería, porque caracteriza justamente el periodo donde está Bismarck en Alemania tratando ahí de generar, entre comillas, ciertas alianzas para tener mayor poder, tanto económico como territorial, ¿ya?
Dentro de esto hablamos la semana pasada un poquito acerca de la guerra franco-prusiana, que va a ser uno de los, entre comillas, detonantes que Bismarck trate de formar estas alianzas, ¿ya? Para no salir como, entre comillas, tan desfavorecido, ¿ya? Entonces, la era de la paz armada va a generar fundamentalmente la llamada Triple Entente, que va a estar conformada entre Gran Bretaña, Francia, Rusia, y la llamada Triple Alianza entre Alemania, Austria, Hungría e Italia, ¿ya? Previo a la Gran Guerra, va a haber un contexto ahí de crisis territorial, fundamentalmente lo que decíamos en la zona de los Balcanes, en Marruecos también, porque en el fondo ahí es el cruce hacia África, ¿cierto? Entonces, a comienzos del siglo XX, por eso les decía, coloqué aquí algunos esquemas de la editorial Santillana que están re buenos, porque sintetizan harto, más o menos como el periodo, ¿ya? Entonces dice, a comienzos del siglo XX surgen enfrentamientos imperialistas, y el escenario ahí es Marruecos. Alemania estaba insatisfecha un poco con el reparto de África, o sea, mayormente quien se lleva la mayor tajada de la torta, podríamos decir, va a ser Reino Unido en África. Entonces se va a producir lo que es conocido como la primera crisis marroquí, en 1906, luego está la crisis de Agadir, ¿ya? En 1911, o sea, va a ser un contexto en el que constantemente va a estar ahí como la lucha sobre la repartición, ¿ya? Posteriormente, podríamos decir que los Balcanes también era el escenario de la llamada Cuestión de Oriente, ¿ya? Ahí por otro lado está este interés de Austria-Hungría y de Rusia, o sea, por todos lados estaban las distintas potencias, podríamos decir, tratando de disputarse el territorio y quién podía abarcar mayor cantidad, ¿ya? En 1908, el Imperio Austrohúngaro se va a anexar lo que es conocido como Bosnia-Herzegovina en esa época. O sea, estamos entendiendo ahí que las distintas potencias se van a repartir también lo que tiene que ver con el contexto europeo, ¿ya? Y no van a tener los mismos nombres a lo mejor de lo que conocemos hoy día como los países. De hecho, no aparece ahí Alemania, ya como un concepto, como una república, sino que eso recién va a aparecer posterior a la Primera Guerra, ¿ya? Y hacia finales ahí se va a producir también lo que es el reparto de las tierras del Imperio Turco, ¿ya? En 1913 Serbia va a derrotar a Bulgaria y engrandece sus territorios en los Balcanes. Entonces aquí donde aparece como la flechita, ¿ya? Acá, este lo nombramos la semana pasada, este mapa, ¿ya? Que aparece un poco acerca de cuáles son los límites en la zona previo ahí a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Bosnia-Herzegovina, el Reino de Serbia, Rumania, Bulgaria, ¿ya? Y el Imperio Otomano, ahí que se van a repartir después. Entonces, la causa inmediata, dijimos la semana pasada, de esta primera guerra, si bien va a ser considerada como un hecho noticioso a lo mejor, la muerte del archiduque Francisco Fernando, la causa de fondo que va a haber en realidad tiene que ver con esto, ¿ya? Tiene que ver con que a partir de el imperialismo, durante todo el siglo XIX, esto va a ir formándose como una especie de hervidero, en donde cada potencia va a querer superponerse, como decía Cristóbal, ahí dijo la frase clave de la clase, Cristóbal, va a querer superponerse a otro, ¿cierto? Entonces, durante todo ese siglo, en el fondo lo que va a estar ahí en disputa es, esta disputa va a ser más bien territorial, ¿ya? Y va a ser por quien tiene en el fondo las mayores ganancias económicas. Entonces, en 1914, el día 28 de junio, se va a producir este atentado, este asesinato del archiduque Francisco Fernando, pero que va a ser en realidad el hecho detonante, el que va a gatillar la Primera Guerra Mundial. Pero en el fondo, podríamos decir que es esta suma de conflicto, de desconfianza entre los distintos potencias europeas por quién tiene mayor poder, ¿ya? Entonces, el asesinato del heredero al trono austrohúngaro va a ser este detonante,
¿ya? Se dice que va a ser asesinado por un nacionalista bosnio del movimiento que era conocido como la Mano Negra, ¿ya? Rusia va a acudir en ayuda de Serbia y Alemania en ayuda de Austria, y eso va a ir generando de antemano ahí como la división. Ya dice, a pesar de los intentos del Reino Unido por conseguir la paz, el mecanismo de las alianzas se puso en marcha. O sea, todo lo que Otto von Bismarck había instaurado en este periodo de la paz armada, de crear alianzas de intereses, la Triple Alianza y la Triple Entente, va a tener la manera como de llevarse a cabo, ¿ya? A través de este conflicto armado, ¿ya? Algunas de las causas que se pueden dar para la Primera Guerra Mundial. Por un lado, las rivalidades entre las potencias europeas, eso es como lo fundamental, podríamos decir. Por otro lado está la formación de estos bloques, o sea, la estrategia de Bismarck por el lado alemán, de crear bloques de alianza o de intereses, y esta carrera armamentista va a ser un segundo elemento, porque en el fondo, cuando ocurre este atentado, lo que va a suceder justamente es que las distintas potencias se alinean con cuáles son entre comillas, sus amigos, ¿cierto? Y por otro lado están los enfrentamientos coloniales tras la crisis marroquí o la crisis de la península de los Balcanes, ¿ya? Entonces, en el escenario ya propiamente tal de la guerra, podríamos decir que se produce en junio el atentado, y estaríamos contando ahí un mes y medio más o menos de crisis o de disputa. Va a llevar a que en agosto del 2014, de 1914, estalle la guerra, ¿ya? Que se pensaba en un inicio que iba a ser corta, ¿ya? Y que debería haber sido localizada, pero finalmente se va a ir extendiendo en el tiempo, y fundamentalmente justamente porque se van a alinear en esta, podríamos decir, en estos grupos ahí entre comillas de amigos. Entonces va a estar la Triple Alianza, eh, que ya venía conformada ahí previamente entre Alemania, Austria, Hungría, eh, y Italia va a pasar ahí a la Triple Entente, ¿ya? O sea, dentro de la Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia, ¿ya? Por un lado, aquellas potencias que pertenezcan a la Triple Alianza, que van a ser llamados también, o uno los puede encontrar en los textos conocidos como los imperios centrales, y por otro lado los de la Triple Entente, conocidos también como los aliados, ¿ya? En el caso de la Triple Alianza se dice que tenía una buena situación estratégica, había superioridad en armas, en artillería, en automóviles, ¿ya? Porque tenían en el fondo eh, eh, ¿cómo decirlo?, la tecnología de los alemanes, ya de la industria alemana, ¿ya? Por otro lado, también dentro de esa tecnología tenían algo que para la época a lo mejor era súper novedoso, que tenía que ver con la industria de los submarinos, ¿ya? Entonces, en ese sentido tenían ahí como un paso ganado, entre comillas, ¿ya? Por otro lado está la superioridad numérica de los países pertenecientes o de las potencias pertenecientes a los aliados, pero estaban, entre comillas, podríamos decir que también, entre comillas, fragmentados, ¿ya? Sin embargo, si bien a lo mejor la Triple Alianza tenía esa tecnología de los submarinos, por siglo está la superioridad naval que va a tener la Triple Entente por tener a Reino Unido dentro de sus aliados, ¿ya? Se dice que durante la Primera Guerra Mundial fallecieron alrededor de 9 millones más o menos de personas, fundamentalmente dentro de batalla, ¿ya? Más que solamente personas civiles, sino que en su mayoría de esos 9 millones eran soldados, ¿ya? En la guerra llegaron a participar, dice ahí, hasta 14 países europeos con sus respectivas colonias, y ahí eso es fundamental, o sea, se va a arrastrar este conflicto porque es un conflicto también de cuál es en el fondo la superioridad territorial que se tiene, ¿ya? Y hacia dónde también pueden seguir manteniendo colonias. Entonces, en el fondo también es un enfrentamiento entre esos territorios a los que tienen pertenencia a los países, ¿ya?
los bloques enfrentados, ¿ya? Dice, la formación de un sistema de alianzas previo a la Gran Guerra, que es lo que vimos la semana pasada, se explica dentro de este contexto de gran competencia imperialista, ¿ya? Y por un lado se va a dar esta guerra en dos fases, ¿ya? La primera fase, pudiéramos decir, es esta fase dentro del contexto europeo, que va a ser, entre comillas, en un inicio solamente una guerra de movimientos, pero se va a pasar a lo que se conoce como la guerra de posiciones o de trincheras, ¿ya? En donde a lo mejor hay un cierto estado estable o estancamiento a lo mejor de la guerra en sí o del enfrentamiento, o sea, de este choque frontal, pero sí se va a generar eso que se conoce como la guerra de trincheras, y en donde en el fondo van a ir avanzando lentamente, ¿ya? Eh, se va a producir una crisis dentro del conflicto en esta fase europea que va a predeterminar la retirada de Rusia, y finalmente hacia 1918 la rendición de las potencias centrales, ¿ya? Potencias centrales que ya sabemos son los pertenecientes a la Triple Alianza, ¿ya? Y este va a ser el antecedente a lo mejor fundamental para explicar un poco el surgimiento del nazismo en Alemania, ¿ya? Esta derrota potente y sobre todo lo que tiene que ver con los tratados de cierre de la Primera Guerra Mundial que dejaron desmejorado a Alemania por todos los frentes, ¿ya? Entonces, a nivel de fase mundial, la guerra en el fondo podríamos decir va a crecer en la medida que entre Estados Unidos en la guerra, ¿ya? En la medida que se produzcan también batallas en las distintas colonias africanas, porque en el fondo la guerra va a involucrar no solo a las potencias, sino que también a sus colonias, ¿ya? Y también en el lejano oriente y en el Pacífico. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Porque quiero que pasemos a ver un par de preguntas antes de seguir. Viviana, Fabiana, ¿algo que quieran preguntar? En mi caso, profe, no tengo preguntas. ¿No? Daniela, Valdivia. No, profe, está bien. ¿No? Nada de nada. Entonces vamos a irnos a una preguntita antes de... Entonces dice, en junio de 1914, no sé si alguien me quiere ayudar leyendo, para que no hable solamente yo. Fabiana. Profe, ¿leo yo? Sí, por favor. Gracias. En junio de 1914, el embajador de Serbia en Viena visitó al ministro austríaco de Hacienda, al informarse de que el heredero al trono, Francisco Fernando, se proponía ir a Bosnia. Juzgó que era su deber poner en guardia al ministro ante los peligros de ese viaje, ya que el archiduque corría el riesgo probable de sufrir un atentado. A pesar de la advertencia, el 28 de junio, Francisco Fernando llevaba a Sarajevo, capital de Bosnia. Tras una inspección de las tropas que se hallaban de maniobras en aquella región, acudió con su esposa al ayuntamiento para asistir a una recepción oficial. En el texto precedente, el autor relata los últimos momentos de vida del archiduque Francisco Fernando. Respecto de este acontecimiento histórico que tuvo insospechadas consecuencias, es correcto afirmar que 1. Fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. 2. El asesinato del archiduque provocó el retiro inmediato de Italia de la Triple Alianza. 3. En el asesinato se involucró a la sociedad secreta serbia de ideología nacionalista apodada la Mano Negra. ¿Cuál podrá ser? Carolina, ¿qué alternativa colocaría usted ahí como correcta? Yo creo que la sé. 1 y 3. Sí, muy bien. Felicidades. Ojalá que tenga 800 puntos. Que tenga todo el puntaje. Ojalá. Vamos ahí. Muy bien, es la C. O sea, fue o es conocido como el hecho detonante, pero solamente el detonante de esta Primera Guerra Mundial.
y se le adjudicaba a este movimiento serbio, o sea, estaba dentro ahí de este contexto álgido de crisis que se produjo en la zona de los Balcanes, en Marruecos. Entonces eh, no es un hecho aislado y no es que se haya escogido a esa persona de por sí nomás, sino que había ahí como una intencionalidad detrás que tenía que ver en el fondo con este conflicto detrás que existía en la zona, ¿ya? Entonces el asesinato involucró a esta sociedad secreta que se conocía como la Mano Negra, ¿ya? Y el asesinato del archiduque no tiene nada que ver ahí con que Italia quiera salir de la Triple Alianza, o sea, no es el detonante de, ¿ya? Entonces, la alternativa muy bien es la C, ¿ya? Vamos a dejar esta para después, la segunda, ¿ya? Para la segunda parte. Entonces, bueno, les decía que había puesto ahí como harto infografías que saqué de un texto de Santillana. El que tenga oportunidad ahí de revisar a lo mejor libros del colegio de años anteriores, también de repente son buenos resúmenes algunos. Ya no digo que todos los libros sean los mejores, pero algunos del colegio igual sirven harto. Y si tiene oportunidad de revisar algunos de Editorial Santillana que sean resúmenes de historia, también son geniales. Así que características de esta Primera Guerra Mundial. Podríamos decir que es la primera guerra considerada como una guerra total dentro del siglo XX, ¿ya? Hay una utilización de todos los recursos humanos, económicos y técnicos posibles dentro de estas grandes potencias que se van a enfrentar, y es considerada esta como una guerra total, aunque entre comillas va a enfrentar estas dos grandes alianzas que se van a formar a principios del siglo dentro del llamado periodo de la paz armada, pero es a nivel mundial porque son estas potencias que se están repartiendo el mundo. Entonces va como, entre comillas, de la mano el que se enfrenten a estas grandes potencias implica que se van a enfrentar también sus colonias, ¿ya? Va a generar una alta movilización, se dice que alrededor de 60 millones de soldados, y alrededor, como les decía hace un ratito, de unos 9 millones o por ahí de muertes, ¿ya? Va a ser el inicio de los conocidos como armamentos modernos en el campo de la artillería, de acorazados, la existencia de ametralladoras, sobre todo de submarinos también, y la utilización de gases tóxicos. Podríamos decir que es la primera vez a lo mejor que se utiliza de manera masiva, entonces eso también es súper relevante, o sea, se va a poner a disposición de la guerra la tecnología y la ciencia, ¿ya? Y eso es importantísimo porque va a ser el antecedente, sobre todo el uso de, a lo mejor podríamos decir, de gases tóxicos, para que durante la Segunda Guerra Mundial la ciencia, sobre todo a partir de la energía nuclear, sea un elemento de quiebre dentro de las guerras, ¿ya? Se va a utilizar los carros de combate, lanzallamas, aviones, ¿ya? Va a haber una imposición de una economía de guerra, ¿ya? Una industria de la guerra. De hecho, ha sido común, y se me fue aquí poner alguna imagen, pero ha aparecido en varias oportunidades preguntas dentro de la prueba donde aparecen quizás a lo mejor afiches o propaganda de la guerra, y yo por lo menos he visto en dos oportunidades, creo, preguntas de prueba donde aparecen afiches de propaganda, por ejemplo, de que se cita a las mujeres o se hace un reclutamiento de mujeres para trabajar en la industria de la guerra, ¿ya? Entonces, en ese sentido, toda la población en el fondo se vuelca en el contexto europeo a esta economía de guerra. Entonces, como a lo mejor faltaban hombres porque estaban eh, dentro del conflicto en sí, o sea, estaban en terreno, se solía reclutar en esa época a las mujeres para trabajar dentro de la industria de la guerra. Y de hecho también ese va a ser uno de los antecedentes que va a permitir, entre comillas, podríamos decir, el comienzo de la incorporación en el siglo XX de la mujer dentro del ámbito laboral, ¿ya? Porque en la Primera Guerra Mundial se utilizaron y se necesitó la presencia de la mujer, sobre todo en la confección de armas, ¿ya? El racionamiento para la población, ¿ya? La incorporación rápida, bueno, lo que les decía, de la mujer al mundo del trabajo, ¿ya? La deuda exterior
y el uso de la propaganda política también va a ser una de las características fundamentales. O sea, este uso, como les decía, que yo he visto que colocan harto dentro de la prueba de afiches de propaganda dentro de para poder preguntar a lo mejor alguna característica de la Primera Guerra Mundial, se da justamente por eso, porque la impresión masiva a lo mejor de este tipo de recursos se va a utilizar como un mecanismo de propaganda, cosa que a lo mejor posteriormente va a ser el uso de videos o de películas, pero como en la época está ahí todavía no como una tecnología masiva, va a ser justamente el uso de propaganda fundamentalmente lo que se va a utilizar. ¿Ya? Algunas de las fases de la guerra. Entonces acá yo coloqué algunos de estos esquemitas que me parecieron como resumen ahí precisos de Santillana sobre la primera fase de la guerra, la segunda que es conocida como la guerra de posiciones o trincheras, ¿ya? Y hacia el periodo de cierre, pudiéramos decir, de la Primera Guerra Mundial. Entonces la primera fase conocida como la guerra de movimientos, ¿ya? O el fracaso del plan rápido alemán, ¿ya? Se va a dar entre agosto a diciembre de 1914, o sea, va a ser los primeros meses de la guerra. Alemania va a iniciar la guerra de movimientos a partir de este plan de este general, no sé cómo pronunciarlo, va a haber un rápido avance por el frente occidental francés, ¿ya? Y luego se van a encargar de todo lo que tiene que ver con el frente ruso, ¿ya? Van a ser frenados, sin embargo, bueno, aquí aparece cortado el mapa, en el fondo aparece ahí que van a ser frenados en la zona de Marne. Los rusos también se sorprenden van a sorprender inicialmente a los alemanes, pero finalmente van a terminar siendo derrotados, ¿ya? Los frentes se van a estabilizar y comienza lo que sería la guerra de posiciones o de trinchera. Entonces, en el fondo, en una primera etapa, estos primeros meses de la guerra, va a haber una estrategia más bien de avance, o sea, de ocupación del territorio de parte de todo lo que sería como de Alemania hacia Francia o hacia Rusia, ¿ya? Entonces, la segunda etapa va a ser como, entre comillas, la más extensa, entre 1915 y 1916, y que es conocida como la guerra de posiciones o de trincheras. Va a apostar por otra estrategia, que es la estrategia de desgaste, ¿ya? Y de hecho, se dice que se mantuvieron, y muchas se mantuvieron como lugares a lo mejor de visita, de museo, como lugares de recuerdo, y que muchos de esos lugares aún se siguen manteniendo, podríamos decir también, aunque ya no tanto de manera tan masiva, pero durante la segunda mitad del siglo XX fueron como bien conocidos estos lugares que eran utilizados como trincheras dentro de la Primera Guerra Mundial. Ya, a lo mejor después con la Segunda Guerra no todos sobrevivieron con la misma calidad o de la misma manera. Entonces, pero sí hay hartas fotografías de la época. Entonces, vamos a ver acá que necesito enchufar un segundito aquí antes de que se me vaya esto, que se me va a apagar. Ahora sí. Entonces esta conocida como guerra de trincheras, que en el fondo consistía fundamentalmente en ir cavando estas fosas, entre comillas, para camuflarse un poco frente al adversario, va a intentar una nueva táctica, ¿cierto? Que es intentar abrir brechas o ir debilitando las fuerzas del adversario, y sobre todo este periodo de trincheras va a ser un periodo en el que se va a avanzar más lentamente, ¿ya? Se dice que dentro de estos 2 años fallecieron alrededor de 1 millón de soldados solamente en ese periodo, o sea, en ese periodo, y
y en el año 1916, ya en la zona de Verdún. ¿Ya? La derrota naval de Alemania va a provocar también que se intensifique la guerra a nivel submarino. Entonces, en paralelo, en tierra, podríamos decir, en el continente estaba esta estrategia de trincheras, pero en el mar se va a desarrollar de esta otra manera. Va a estar ahí Alemania tratando de desarrollar nuevas tecnologías para la guerra submarina, y de esa manera, entre comillas, podríamos decir, atacar a lo que sería el poderío naval que siempre ha tenido el Reino Unido. ¿Ya? Y ya en una tercera fase, fundamentalmente en el último año, podríamos decir, 1917, se va a acercar lo que se conoce como el fin de la guerra, y va a haber dos sucesos fundamentales que van a generar este quiebre hacia el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Que es la aparición de Estados Unidos dentro del contexto de la guerra, justamente porque la tecnología submarina, entre comillas, lo estaba perjudicando dentro de sus exportaciones. Y por otro lado, en Rusia, el que aparezca la revolución bolchevique, que va a provocar, en el fondo, el tratado de paz y la salida de Rusia dentro del contexto de la guerra. ¿Ya? Entonces, igualmente, a pesar de la retirada de los rusos, la llegada de los estadounidenses igual va a romper un poco el equilibrio dentro del frente occidental. O sea, se va a seguir manteniendo el conflicto, pero no va a arrastrar mucho tiempo más. O sea, va a ser hasta el 2018 solamente. O sea, 2018. Me sigo pegada con 2000 y tanto. 1918, ¿ya? Se va a establecer hacia el final de la guerra entonces una república en Alemania que va a dar pie a que se firme el armisticio, los tratados de paz, podríamos decir posteriormente, el 11 de noviembre de 1918, ¿ya? Y se van a firmar distintos tratados, ¿ya? A partir de las conferencias de paz de París. De ellos, el fundamental y el que suele salir preguntado, quizás la prueba, es el Tratado de Versalles, ¿ya? Que tiene que ver un poco con las consecuencias que va a dejar para Alemania la Primera Guerra Mundial. Los otros, el de Saint-Germain con Austria, de Trianon con Hungría, el de Bulgaria y de Turquía, no suelen ser preguntados tanto en la prueba porque no son necesariamente los más relevantes. Pero sí, el más importante de los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial tiene que ver con el Tratado de Versalles, y que es recordado fundamentalmente por la dureza que tiene en las consecuencias que va a generar para Alemania la Primera Guerra Mundial. Por eso yo les decía en un inicio, este podría ser como el antecedente a lo mejor de que se genere este deseo de nacionalismo que va a dar paso al periodo nazi después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, el tratado consiste en recortes y pérdidas territoriales. Alsacia y Lorena pasan a Francia, que va a ser ahí, entre comillas, beneficiada con esta primera guerra. El corredor de Polonia, que dividía Alemania en dos, va a generar ahí este quiebre del territorio, va a estar la pérdida de todas las colonias por parte de Alemania. Debe además generar reparaciones de guerra, entregar la flota mercante, locomotoras, ceder a Francia la explotación de sus minas de carbón. O sea, económicamente dejan a Alemania por el suelo, ¿ya? Y ciertas limitaciones militares. Alemania debe reducir su ejército a solamente 100.000 soldados, desmilitarizar a la Renania, 15 años de ocupación izquierda en el Rin por el ejército de los aliados, o sea que además los aliados están ahí en medio de su territorio, ¿ya? Entonces, dentro de la Primera Guerra Mundial, uno de los grandes, podríamos decir, perdedores en términos económicos y territoriales va a ser justamente Alemania, ¿ya? Quien había iniciado, podríamos decir, esta fase de avance rápido en esta primera etapa de la guerra, finalmente va a ser la más perjudicada dentro de sus consecuencias, ¿ya? En términos demográficos va a haber grandes bajas de militares y civiles, obviamente van a ser estas menores que las de la Segunda Guerra Mundial, pero aún así importantes, ¿ya? Por otro lado va a haber un descenso en la natalidad, ¿ya? Cambio en los grupos etarios también,
y en su composición por sexo, o sea, va a haber una gran disminución en la población varonil, porque, o sea, muchos de ellos van a morir también en la guerra. En términos sociales va a haber un empobrecimiento de la población, fundamentalmente se va a ver en Alemania, pero no va a ser el único país que va a ser afectado, ¿ya? El surgimiento de distintos movimientos o de nacionalismos, va a haber un cambio en el rol social de la mujer. A los que están en el electivo igual algo hablamos ya sobre eso, porque esto de la reapertura laboral, o sea, de la apertura en el ámbito laboral de la mujer, trabajando a lo mejor en la industria armamentista, generando armas para la guerra, va a dar pie también para que la mujer en el fondo tenga mayor participación social. Y dentro de esa misma época, y posterior los llamados locos años 20, con fuerza van a surgir estos movimientos de reivindicación política de la mujer, la llamada sufragista, el derecho al voto, por ejemplo. Entonces, va a haber ahí un movimiento álgido en todo lo que tiene que ver con el rol social que va a tener. Y en términos económicos va a haber un aumento de la inflación, el endeudamiento de Estados Unidos se va a convertir que sea una, ¿cómo podríamos decirlo? Va a generar esta característica que podría ser a futuro o podría convertirla a futuro en una gran potencia comercial, ¿ya? Y por otro lado va a estar la destrucción de infraestructura, de grandes industrias. O sea, en ese sentido, Estados Unidos ahí va a tener la posibilidad a lo mejor de ir generando cada vez mayor cantidad de inversión, de transformarse en, entre comillas, ahí, en financista para la recuperación de esta primera guerra, ¿ya? En términos territoriales, y asociado también a lo político, va a surgir lo que va a ser conocido como la Sociedad de las Naciones, y va a generar esta conformación de nuevos estados, ¿ya? Que va a ser distinto a lo mejor al mapa que se conocía previo a la Primera Guerra Mundial, donde está esta idea de las llamadas potencias centrales, donde está Alemania, Austria, Hungría, ¿cierto? Las llamadas potencias aliadas, donde está Francia, Gran Bretaña y Rusia, y donde aparecen acá como estos pequeños ahí estados que posteriormente también van a cambiar, Serbia, Bulgaria, Albania, que posterior a la Primera Guerra Mundial va a haber una mayor división, ahí aparece Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia, ¿ya? Y después de eso también, posterior a la Segunda Guerra Mundial, va a estar ahí en constante cambio el mapa dentro del contexto europeo, y Rusia, que va a pasar a ser esta llamada Unión Soviética. Entonces, las principales repercusiones que van a tener los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial. Por un lado, va a estar esta desaparición de los grandes imperios, ¿ya? Y sobre todo Alemania, que va a perder todas las colonias fuera de su territorio. La revolución de los bolcheviques, que va a acabar con el imperio ruso de los zares. Van a desaparecer los imperios austrohúngaro y alemán, y se van a proclamar como república, o sea, ya no van a ser imperios. Se van a extender las constituciones democráticas por los antiguos imperios autoritarios. Va a desaparecer el imperio turco y se van a originar también ahí en la zona algunos países nuevos. En 1920 Europa estaba conformada por 28 estados, ¿ya? Excepto dos de ellos, la mayoría eran democracias parlamentarias, ¿ya? Y en casi todos, dice ahí, se impuso lo que conocemos hoy en día como el sufragio universal. Algunas de las repercusiones que va a tener esta gran Primera Guerra Mundial para Chile es que, bueno, si bien en un inicio va a haber un aumento en la producción del salitre por la necesidad de su uso para la industria armamentista, para la guerra, eso no va a ser de larga data, o sea, no va a durar mucho tiempo, porque ya hacia finales de la guerra va a surgir el descubrimiento ahí del salitre sintético, entonces va a generar un auge en las ganancias en un inicio de la Primera Guerra, pero posteriormente eso va a caer estrepitosamente y en el fondo las consecuencias para nuestro país van a ser más bien negativas, ¿ya? Porque posterior a esta Primera Guerra van a comenzar después a
posterior a la invención del salitre sintético, a cerrar todas las salitreras hasta la crisis del 29, donde ya definitivamente la industria del salitre no tiene salida, ¿cierto? En el contexto mundial va a estar el estallido de la Revolución Rusa como una repercusión del desarrollo de esta primera guerra y el surgimiento de estas nuevas potencias económicas fundamentalmente, que va a ser Estados Unidos y también Japón, ¿ya? Entonces, antes de cerrar, vamos a ver estas 3 diapos un poco para explicar el contexto de dónde surge la Revolución Rusa, y ya con eso vamos a cerrar. Vamos a ver una preguntita más y vamos a cerrar con eso la clase porque ya llevamos 1 hora, así que para no bombardearlos tanto el primer día de clase. ¿Dudas hasta acá de lo que vimos de Primera Guerra Mundial? ¿Qué es lo que usted tiene que tener claro? Primero que, por una parte, está como algunos de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, todo el contexto previo que se da a partir del imperialismo y esta lucha por lograr el poder dentro del territorio, ¿cierto? Por otro lado, el tener claro que se da la guerra a partir de distintas fases, donde fundamentalmente en un inicio está esta idea del avance rápido, pero posteriormente surge estrategia de debilitar al oponente a partir de la que se conoce como la guerra de trincheras. Y lo tercero fundamental es que hay que tener claro que dentro de las consecuencias que cambia el mapa de Europa, cambia un poco lo que se conoce previo a lo que va a ser después, los límites y fronteras dentro del contexto europeo, se acaba con el concepto de imperio y aparecen nuevas repúblicas en Europa. Eso es como lo central, ¿ya? Y lo otro que es importante de tener claro ahí también, algunas de las consecuencias que tienen que ver con la pérdida de vidas, con el desarrollo armamentista también. No sé si alguien quiere preguntar algo que le haya quedado como duda, como alguna inquietud, algo que quiera que investiguemos más o que profundicemos más para la otra clase. ¿No? Entonces, bueno, antes de ver estas 3 diapos que vamos a ver de la Revolución Rusa, vamos a revisar entonces una última pregunta. Dice, la Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento bélico que provocó enormes cambios políticos en el contexto europeo. En esta perspectiva, ¿cuál es considerado un efecto político de esta conflagración mundial? A. El desmembramiento de los imperios territoriales europeos. B. El fin de la hegemonía internacional europea. C. El ocaso de los imperios coloniales. D. El fortalecimiento de las monarquías nacionales. Y E. El reemplazo de la Sociedad de las Naciones por las Naciones Unidas. ¿Cuál será la alternativa correcta de esa? Viviana, ¿qué se le ocurre a usted que podría ser? Estoy entre dos, profe. Estoy entre la A y la C. Bien, muy bien. Estoy entre uno de esos dos. Me parece bien porque por lo que dijimos debería estar entre esas dos. La otra habría que descartarlas al tiro. Ya. ¿Y cuál es su argumento para escoger esas dos? Es que
Eso, o sea, eso fue como el inicio, o por ejemplo, ¿cómo puedo explicarlo? Como el tema de la Primera Guerra Mundial. Pero lo que me complica de la C es que lo dice territorios europeos y solamente dice imperios coloniales en la C. Entonces, me imagino que podría estar, me inclino más por la A, ¿puede ser ahora? Sí, muy bien. Mire, buen descarte que hizo. Bien, porque en la C dice el ocaso de los imperios coloniales, pero no dice en África, no dice en dónde, no dice si son todos, o a lo mejor puede ser el ocaso de algunos, ¿ya? Eh, el ocaso a lo mejor de la ocupación colonial se va a dar fundamentalmente por parte de Alemania, pero no necesariamente va a acabarse con el fin de la guerra, eh, podríamos decir, la idea de protectorados, por ejemplo, dentro de otros territorios. Entonces, como además aparece el distractor o la frase de la C como un poco incompleto, como que no da muchos detalles, es mucho más certero el de la A, porque dice que se va a desmembrar el desmembramiento de los imperios territoriales europeos. Entonces eso es mucho más completa que la C, más que decir que el ocaso, porque el ocaso es como el fin ya definitivo, nunca más imperio, nunca más ocupación en ningún tipo de territorio, ¿ya? Que es distinto a decir que se van a desmembrar y que necesariamente a lo mejor se les va a quitar ahí la ocupación que tenían, no sé, por los alemanes en distintos lugares, ¿ya? Entonces, la alternativa A es más correcta, ¿ya? Sería esa, ¿ya? La E, por ningún motivo, porque en el fondo una de las consecuencias en términos... y el otro distractor importante, que también podría haber nombrado ahí Viviana, que dice es un efecto político, ¿ya? Y la C sería solamente un efecto territorial, ¿ya? Y lo otro, la E, sería el reemplazo de la Sociedad de las Naciones por las Naciones Unidas, no, porque una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es la Sociedad de las Naciones. Las Naciones Unidas sería de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? El fortalecimiento de las monarquías nacionales, no, nada que ver ahí, ¿ya? El ocaso de los imperios coloniales está bien, súper bien ahí como la analogía o el razonamiento que hizo Viviana, está bien. Y le podemos sumar además ese otro, que no solamente ahí está preguntando por un efecto político, y la C apuntaría más que nada solo a un efecto más bien de territorio. En cambio la A es más completa porque si bien habla de territorio, pero también tiene un efecto político al que se desmembren los imperios, ¿ya? Y la B, el fin de la hegemonía internacional europea, no, pues si no había una hegemonía, y sino que había podríamos decir, un enfrentamiento entre las distintas alianzas que se habían generado dentro de Europa. Podríamos hablar de una cierta hegemonía, a lo mejor posteriormente, posterior incluso a la Segunda Guerra Mundial, cuando surge esta idea de la Unión Europea, pero eso falta mucho todavía para que se haya logrado en el contexto de esta pregunta, ¿ya? Entonces, para ir cerrando, y que esto también se va a profundizar en la otra clase, eh, aparece como una de las consecuencias del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que se va a generar lo que es conocido como la llamada Revolución Rusa, ¿ya? Entonces, Rusia antes de la revolución, ya podríamos decir que es un imperio cuyo sistema político era el absolutismo autocrático, o sea, se parecía entre comillas a lo mejor al concepto de absolutismo del resto de Europa, que a lo mejor se conocía más en el siglo XV, en la época ahí de los grandes descubrimientos, ya dirigido por un monarca que era conocido como el zar, ¿ya? Entonces a comienzos del siglo XX el zar era Nicolás II, y de ahí surge ahí también la leyenda de Anastasia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, Nicolás II pertenecía a esta dinastía de los Romanov, quien además de concentrar el poder político, esta era una característica fundamental y especial también del zarismo, no solamente concentraban ellos como familia y el zar en sí el poder político y militar, sino que además concentraba el poder religioso y estaba a la cabeza de la Iglesia Ortodoxa, ¿ya? Eh,
había un gobierno sin representación social mayoritaria entonces, y sustentado fundamentalmente en organismos de represión, estaba la existencia de policías secretas, o sea, era un absolutismo máximo en la figura tanto de la familia del zar como en la figura del zar, ¿ya? Algunas de las causas de la revolución en términos económicos, existía una estructura económica agraria en Rusia que estaba muy atrasada, había una baja producción, pero eso no se condecía con la gran cantidad de impuestos que la población debía pagar. Entonces, eso va a ir generando, entre comillas, también una olla a presión en términos sociales, porque en el fondo el campesinado, bueno, de a poco se va a ir dando cuenta que toda su producción, todo lo que ellos generaron como ganancia, a lo mejor, o están generando como ganancias para el imperio en esa época, se va a tener que pagar en impuestos que lo que hacen es, entre comillas, solventar la vida de lujos que va a llevar la familia al zar, ¿ya? Entonces, en términos económicos, hay una gran desigualdad económica dentro de la población, que en el fondo habla de lo que es una estructura social vertical o en pirámide, donde está esta monarquía absolutista prácticamente. En términos sociales va a haber un desarrollo de una sociedad estamental, piramidal obviamente. La población mayoritariamente en Rusia, debido a lo amplio de su territorio también, va a ser de tipo rural. Ya hay escasa presencia de burgueses y de obreros en la época. No hay un desarrollo industrial masivo en Rusia, sino que es más bien una economía agraria. En términos políticos, en 1905 se va a producir una, entre comillas, previa revolución, podríamos decir, donde se va a instaurar un congreso que es conocido como la Duma, y va a ser el surgimiento de distintos partidos políticos de carácter obrero, marxista y de los soviets, ¿ya? Que va a ser como el antecedente de organización, ¿ya? En términos de relaciones internacionales va a estar la derrota en la guerra ruso-japonesa, va a estar la participación también ahí de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que en el fondo va a generar un desgaste en términos económicos y en términos sociales por la población que se lleva a la guerra también, ¿ya? Entonces, hacia 1917 se va a producir esta coyuntura, esta crisis política y social en medio de la Primera Guerra Mundial, y en febrero de ese año se va a conformar un gobierno provisional tras la abdicación, dice ahí, del zar Nicolás II, y dicha administración va a derivar en un gobierno de tendencia menchevique. Ya en octubre los grupos bolcheviques más exaltados van a deponer al gobierno provisional y se va a tomar el control del Estado. Entonces, en un año, dentro del contexto político de Rusia, va a ser un año de profunda revuelta. Entonces, eso va a conllevar también a la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, o sea, el conflicto interno va a ser mucho mayor de lo que no valía la pena, entre comillas, seguir siendo parte de esta Primera Guerra Mundial, cuando el zarismo, entre comillas, estaba cayendo a pedazos ahí, ¿ya? Entonces, se va a ir sumando lo que tenemos acá como contexto crítico en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, y sobre todo el desgaste económico que había tenido la participación en esta Primera Guerra Mundial, para que exista un gran descontento a nivel social, ¿ya? Y para que justamente estos primeros, podríamos decir, movimientos de partidos obreros y marxistas en Rusia comiencen a convencer a la gran masa, ¿ya? A la gran masa rural, de ser parte de la revolución. Entonces, el 1917 va a ser un punto de quiebre para la Primera Guerra Mundial, pero es un punto de quiebre absoluto para lo que es el contexto de Rusia y lo que va a ser después la llamada Unión Soviética. Entonces, es importante también tenerlo ahí como un antecedente, y es lo que vamos a profundizar un poco más la próxima clase. Igual hay harto ahí de mito, hay harto de leyenda detrás de la Revolución Rusa, ¿ya?
que, entre comillas, algunas cosas podríamos decir que están documentadas, pero no todo. ¿Ya? Por ejemplo, lo que tiene que ver con esto de Anastasia, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con lo que pasó con la familia del zar posteriormente a la revolución, hay harto de misterio ahí, ¿ya? Pero igual hay que tenerlo presente y yo creo que ahí la próxima semana con el profe Gonzalo van a profundizar un poquito más con respecto a esto. Lo que hay que tener claro es que el, el que se produzca la revolución rusa va a ser un punto de quiebre para la Primera Guerra Mundial, va a generar un antecedente, bueno, junto con la incorporación de Estados Unidos a la guerra, para que la guerra al fin tenga un cierre hacia el año siguiente. En un inicio se pensaba que a lo mejor no iba a ser tan duradera, pero finalmente dura bastante más de lo que se creía, de 1914 a 1918, varios años. O sea, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, si uno lo ve ahora en perspectiva, o sea, viendo con contexto de crisis que ni siquiera es en una guerra directa, pero lo que estamos viendo nosotros ahora, por ejemplo, cómo todas esas personas aguantaron, no sé, 4 años de crisis y de enfrentamiento ahí directo, es como a cuestionarse que fue bastante fuerte el inicio del siglo XX, ya a nivel mundial. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá, con esta intro de lo que serían los antecedentes de la Revolución Rusa, ¿ya? Para que usted lo tenga ahí como este esquema clarito. Hay distintos tipos de causas que pudieron generar este descontento de la población que va a llevar a la caída del zarismo, ¿ya? En términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, en términos de relaciones internacionales. Y por otro lado, entender que 1917 ahí es un año de profundos cambios, tanto para Rusia como para el contexto europeo en general, ¿ya? Así que vamos a quedar hasta ahí por el día de hoy. Le voy a pedir al profe Gonzalo, bueno, ustedes le escriben ahí de manera interna, pero igual le voy a pedir que les mande la guía de la clase de hoy, o si no, que la mande la próxima semana, juntas las 2 semanas, y para que vean más ejercicios, ¿ya? Porque ahora sí, ahora que ya pasó el ensayo, vamos a continuar con esa dinámica para más adelante de que semana a semana se van revisando más preguntas, porque hoy día solamente vimos 2.